Padre Santísimo, Señor, gracias te damos por tener el privilegio de poder compartir tu palabra, porque hay lugares a donde no se habla una Biblia, a donde no se escucha una prédica, a donde no se escucha el Evangelio, porque hay persecución. Sabemos que son los últimos tiempos, por las cosas que vemos que suceden en el mundo, Señor, y principalmente tu reloj, que es el pueblo de Israel, con las cosas que se anuncian. Sabemos que ya está muy cerca, no sabemos exactamente la fecha, pero sabemos que se acerca ya pronto lo que está escrito en tu palabra. Señor, danos entendimiento de tu palabra, te rogamos que siembres tu palabra en nuestro corazón, que quede como semilla que da fruto, porque a ti no regresa vacía. Que hoy quienes vienen a escuchar de tu palabra, les transformes su vida, quienes hoy vienen a saber de lo que está escrito ahí, de lo que tú veniste a hacer desde hace 2000 años, pues que lo tengamos presente para saber el sacrificio que tú viniste a hacer, Señor, por cada uno de los que hemos creído en ti. En tus manos preciosas ponemos este tiempo, Señor, y sé tú el que lo guíe. En el nombre glorioso de nuestro gran Salvador y Señor Cristo Jesús, tu divino Hijo. Amén. Amén. Vemos aquí las que no habíamos tenido el gusto de tener presentes, que nos acompañan por primera vez. Si gustan ponerse de pie, por favor. ¿Nos das su nombre? Araceli Gutiérrez. Araceli Gutiérrez, ¿sí? Ok. Bueno, Laura, le damos la bienvenida, por favor. Sí, tomen asiento. Gracias. Cuando empezamos a trabajar en esta congregación, porque eran días de la Semana Mayor, nos tocó hablar acerca de que Cristo no fue crucificado en viernes, y pues con fundamento en la palabra. Y así como esa fecha, pues también, si alguien de ustedes no lo sabía, Cristo no nació un 24 para la víspera de 25 de diciembre. Pero yo creo que es más importante que more en nuestro corazón y saber a qué vino Él. Pero si vamos a estudiar hoy, vamos a ubicar en qué mes fue que nació Jesucristo en este mundo en forma humana, porque Él ya existía desde siempre. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma palabra nos dice que Él en el principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Empecemos por ver qué nos dice el libro de Lucas en el capítulo 1, a partir del versículo 5. Primero vamos a leer el pasaje para tener en mente fresco lo que dice la palabra, y luego vamos a ir ubicando los detalles que nos da la misma escritura para saber qué fecha nos está diciendo, ¿sí? Okay. Entonces dice la palabra, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, eso ténganlo presente. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto?
porque ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó y por sus palabras pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí nos habla acerca del anuncio que el ángel está haciendo, una parte al sacerdote Zacarías de que va a tener un hijo, y por la otra parte, 6 meses después, daría a luz un hijo María, y el anuncio lo hizo el mismo ángel Gabriel. Pero ¿qué detalles podemos encontrar aquí que nos lleven a saber en qué mes nació el Señor? Vamos a regresarnos al versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías. Y nos hace todavía la referencia de que su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, para entender un poquito, les doy el antecedente. Cuando estaba dándole instrucciones Dios a Moisés de que fuera a Egipto y le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo, el pretexto que dio Moisés a Dios, que él no podía hablar. Bueno, ya Dios le hace entender que Dios es el que nos da el habla, nos da el conocimiento, nos da todo para poder aplicarlo. Pero aún así sigue insistiendo Moisés, y entonces le dice Dios a él que Aarón lo iba a acompañar y que él iba a hacer la función de sacerdote. Entonces, el pueblo de Israel, quien primero ejerció el sacerdocio fue Aarón. Entonces, los descendientes de ellos son los que ejercieron el sacerdocio, ¿sí? Y por eso en el libro de Lucas menciona que Elizabeth es descendiente de Aarón, ¿sí? Entonces, Dios señala que hay un orden. Ahora, algo que decidió el rey David, él dividió a quienes iban a ejercer el sacerdocio en 24 sacerdotes. Vamos a ver qué nos dice ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 24. Dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, que eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. ¿Qué es lo que pasó? Nos dice la Escritura que ellos ofrecieron a Dios un fuego y un incienso que Dios no había ordenado. Entonces era una desobediencia muy grande ante el altar de Dios, y entonces Dios les quita la vida a esos 2 hijos de Aarón, y entonces quedan Eleazar e Itamar. Y de ellos 2 se derivan estos 24 descendientes que hacen división de David. Menciona a partir del versículo 2, dice: mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, o sea, antes que Aarón, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio.
Versículo 3. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Itamar era mujer. Y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Entonces, ¿cuántos eran? 24. Eran 24 sacerdotes. Entonces, los repartieron pues por suerte, los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 24, cuando se ejercía el sacerdocio, eran 2 los que oficiaban, uno en el santuario y otro en la casa de Dios, dice. Entonces, si eran 24 repartidos entre 2, eran 12 turnos los que se oficiaban, ¿sí? Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes levitas, y designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Y ahorita han de estar pensando, ¿y qué tienen que ver todos ellos con Zacarías? Ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 7, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. No le pierdan ahí, a ver, regrésense a Lucas 1:5. Dice que era de Abías, ¿no? Ok, entonces el versículo 5 nos dice que Zacarías era de la orden de Abías, o sea que le tocaba el turno número 8 a Zacarías. Dice la palabra que cuando las 24 casas terminaban su primer ciclo, la primera casa sacerdotal comenzaba otra vez el turno, 2 para cada mes del año, ¿sí? Entonces, Zacarías, padre de Juan el Bautista, era un sacerdote de esa clase, de Abías. Y entonces, Primera de Crónicas nos enseña que a Abías le tocaba ministrar en el ciclo 8, ¿sí? ¿Y cuándo le tocaba a esa clase oficial? Le tocaba en la de Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando vimos las 7 fiestas solemnes? Que Dios tiene un orden. Dios no hace las cosas por casualidad. Todo tiene un porqué y todo tiene un orden establecido, porque Dios es un Dios de orden, nos dice la palabra, ¿sí? Entonces, entre la fiesta de la Pascua y la de Pentecostés, que significa que había 50 días entre una y otra, ¿sí? Exactamente 7 semanas más un día. Y la semana antes de ocurrir la fiesta de Pentecostés, o la de las semanas, como también se conocía, le tocaba en turno a la clase número 8, que era en la que estaba Zacarías. Entonces, si nos ubicamos en las fiestas, cuando le tocaba oficiar a Zacarías, le tocaba más o menos por ahí de junio. Esas son las 7 fiestas. Pero ¿qué ocurre entonces? Cuando le toca oficiar a Zacarías, es en el mes de junio. ¿Y eso qué me dice? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías cuando estaba oficiando? Que su oración había sido escuchada. Y entonces que su mujer iba a concebir. Y cuando dice Dios en este momento, es en ese momento. Para no dar un día específico, que haya sido más o menos entre mitad del mes y fin de mes. De junio. Okay. Cuando el ángel Gabriel va con María, ¿qué le dijo a ella? Que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Que tenía 6 meses de embarazo. Entonces vamos a ver. Si Juan el Bautista fue concebido en el mes de junio, cuenten 6 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuándo es concebido el Señor Jesucristo? En diciembre. En diciembre. En diciembre. Ahora cuenten 9 meses. ¿Y eso qué significa para nosotros como cristianos? ¿Qué significa?
que el Señor haya nacido, puede ser, o sea, por los días, porque no estamos hablando de una fecha exacta, que fue tal día, el número tal, no. Una aproximación. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba simbolizando Dios con la llegada de Cristo en ese tiempo? Que ya estaba cerca su salvación. Oye, ¿cómo lo sabes? ¿Qué nos dice el libro de Mateo? El capítulo 1, a partir del versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que el poder del Señor la iba a cubrir. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora ya nos queda más claro que esas fiestas que celebra el pueblo judío siempre están indicando algo que Dios hizo o que Dios va a hacer. Ajá. Entonces, porque se tiene que cumplir lo que Dios dejó escrito, no lo que dice el mundo. Todo lo que está descrito en el libro de Apocalipsis va a ocurrir. Y bueno, compartía Ray en la dirección, ¿verdad?, que acerca de lo que decía Trump, el reconocimiento de la capital de Israel, que es Jerusalén. ¿Qué es o qué implica para nosotros? Pues que el pueblo judío tenga la libertad de ya empezar a construir el tercer templo. ¿Y eso qué nos dice? Que ahí se va a sentar el anticristo. Ahí va a estar el anticristo. Oye, a nosotros, esta generación que estamos aquí, ¿nos podría tocar ver que empiecen a reconstruir el templo? Sí. Quizá podamos enterarnos quién vaya a ser el anticristo. ¿Cuánto tiempo se construirá el templo más o menos? Me tocó trabajar en Polanco unos meses. Me encontré con un judío y yo le pregunté acerca de eso. Y me dijo que ya tienen todo lo tienen listo. Y quien va a oficiar el sacerdocio en el templo, estudiaron, ya los tienen preparados. Los animales que van a sacrificar ya los tienen. Los utensilios de la forma en que se usaban, también ya los tienen fabricados. Entonces, no mucho. O sea, en el momento en que ellos digan, ya empezamos a construirlo, tienen toda la tecnología más avanzada del mundo. ¿Cuánto tiempo se pueden llevar en construir? Imagínense Israel, el pueblo judío, ¿cuánto tiempo se puede tardar en reconstruir el templo? ¿3 años? Yo creo que menos. Si ya tienen todo listo, nada más de armarlo como rompecabezas. Si tú te metes al internet, hay planos y hay videos en 3D que te hacen el recorrido de cómo va a quedar el interior del templo. O sea, tienen todo ya listo. Entonces, para nosotros es importantísimo estar atentos de lo que ocurre con el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero nosotros como creyentes también somos pueblo de Dios, porque dice el libro de Romanos que nosotros somos injertados en el tronco principal. O sea, somos también parte del pueblo de Dios. Así es. Entonces, nos debe interesar qué está ocurriendo allá con ese pueblo. Pues yo no quisiera estar cuando esté reinando el anticristo, en serio. Porque quien se encuentra en ese tiempo aquí va a ser terrible. Nosotros decimos que tenemos tiempos violentos, tenemos tiempos muy difíciles para encontrar trabajo, para la vida en familia, para todo. Se está yendo muy rápido. Se está yendo rapidísimo, ¿ves? Sí, la situación del homosexualismo, la situación del lesbianismo se está extendiendo, pero rapidísimo. Y lo más triste es de que famosos lo celebran y mucha gente del mundo les aplaude. Ah, mira,
Es valiente porque salió del closet, ¿no? Ya hay que aplaudirle, hay que casi hacerle un monumento, ¿no? Y las opiniones que dicen ellos, lo que hablan, casi se les toma por autoridad, ¿no? De lo que dicen. Como que cada quien puede hacer uso libre de su cuerpo, ¿no? Cuando Dios dice lo contrario. No, y aparte, o sea, yo digo, bueno, cuando dos personas adultas, aunque estén mal, deciden, o sea, igual que tenemos toda la libertad de decidir, sí, deciden, pues son ellos, pero ahora ya mezclaron hasta la adopción con niños. Le digo, bueno, al niño le preguntan, ¿quieres tener dos mamás o dos papás? Ese es el riesgo. Y ven los niños de lo que hablábamos de cuando hace rato, por ejemplo, simplemente con las adicciones, sí, que un niño vea a su papá fumar o a su mamá o tomar a su mamá y a su papá, es común. Y está bien porque mi papá y mi mamá lo hacen. Entonces, si ve a su papá y a su mamá besarse o tener otro tipo de relaciones, pues es común. Fíjense que es triste. El hijo no hace, sino lo que ve hacer al padre. Sí. Y también lo que ve hacer a la mamá. A veces hay mucha gente que defiende sin meditar en lo que dice, defiende las posturas de lo que pasa allá afuera, ¿no? Uh-huh. Hablaba una compañera, no, déjalos, esa es su vida, pues que se casen unos con otros y otras con otras, pues a ti que te preocupa, ¿no? Le digo, tienes un niño que tiene 3, 4 años, ya se va a la escuela. Imagínate que su maestro sea homosexual o que su maestra sea lesbiana. ¿Te quedas tranquila sabiendo que tu hijo está en manos de esa gente? Si aún no siendo las cosas que se oyen y que se ven en las noticias, ¿qué pasará con una persona que está torcida de su mente con esas ideas? Se calla uno porque no te importe, sino porque empieza, no, es que tú eres retrógrada, es que tú eres no sé, o sea, tienes una postura muy radical. Le culpan a Dios, ¿no? Es que así nació. No nació así, así lo inculcaste. Bueno, cuando le expliqué esto a esta compañera, su pensamiento cambió. Si tienes razón, pues yo no quiero que mi hijo caiga en esas manos. Ahora con lo de la escuela, tú llevas a tu niño a la escuela, el bullying, ¿tú crees que a un niño que va a dejar sus dos mamás o sus dos papás a la escuela, los demás niños no le van a hacer? Ah, sí. Imagínense, ¿qué es lo que va a generar que les den en adopción a esas parejas? A niños. Se va a multiplicar. Eso se va a multiplicar. Les digo, es que se nos hace común a ver que aprueben que los pedrastas, al fin, pues es su gusto, le gustan los niños, apruébenlo. Así es. Ahora, da temor porque, digo, los que ya estamos casados, los que están por casarse, pues que a todo dan, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita, fíjense, algo que parece inocente. ¿Qué es lo que se menciona ahorita mucho en las noticias en el medio artístico? De mujeres que padecieron acoso hace 20 años, hace 20 y tantos años, a lo mejor ni se acuerdan, a lo mejor ni fue cierto, pero ya están diciendo. ¿Qué creen que están provocando con lo que comentan? Aquí en el país, ¿dónde fue, hijo? ¿En Puebla? En Puebla, que están promoviendo una ley acerca de las cosas que le pueda decir alguien a una mujer. No puedo si en Puebla o en Guanajuato. Ajá. Que cuida lo que le digas a una mujer, porque ya con eso te meten al bote. O el acoso, ¿no? Si una mujer me acusa a mí de acoso, pues voy a parar derechito al bote. Ajá. Ajá. Y es su palabra nada más. Y es su palabra nada más. Nada más, aunque no te lo demuestre. ¿A qué es a lo que van a orillar a la mayoría de los hombres? Digo, yo estoy felizmente casado, pero a los que vienen antes. Pues yo, para no meterme en problemas, pues me pego con alguien que sea de mi sexo, no se va a quejar, ¿no? Y lo mismo las mujeres. Entonces lo que están fomentando es eso. No tanto resarcirles el daño a las que ya padecieron acoso, sino es eso, que el hombre le tenga temor a la mujer. Y las mujeres que acosan, porque hay porque sí hay, sí hay. Sí hay.
Sí, Las sí. mujeres Ahora que dices de esas golpean a noticias, los hombres. han salido muchas, pero les digo, uno de mujer también. O sea, tú ves esa situación y me quito, ¿no? O Sí. sea, ¿a qué te quedas? Así. Dice, no, es que él me encerró y que luego me Oye, pero pues, Bueno. ¿qué estabas haciendo ahí? Bueno, pues todas esas cosas que estamos viendo están acelerando el proceso en el mundo para que llegue el anticristo, porque además el anticristo es homosexual, dice la escritura. Entonces tiene que fomentar pues algo que le agrade. Que le gusta. Así es. Entonces va a llenar cada vez más. Cada vez más vamos a... Ahora, oye, ¿por qué tanto terremoto? Y me tocó ir a trabajar a Chiapas, y en los días que estaba yo por allá, que obviamente todavía no ocurría el temblor, legalizaron el matrimonio de parejas de homosexuales. Y tiempo después, mole, ahí está el temblor. ¿Qué está trayendo Dios? Pequeños juicios a esos lugares. ¿Para qué? Para que la gente voltee a verlo, que vean que Dios les está hablando, que la humanidad se encamina a un destino que Dios no quiere que sea así, pero Él sabe que va a ser así. El libro de Apocalipsis nos habla de todas las tragedias que va a vivir la gente que se encuentra aquí en el mundo, y dice la palabra, y varias veces dice la palabra, que la gente en lugar de arrepentirse, maldice a Dios. Sí, porque el pensamiento es... ¿Por qué me estás haciendo esto? Esa es la idea de la gente, ¿sí? Pero no quisieron aceptar. No quisieron aceptar, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice ahí en Juan en el capítulo 1, en el versículo 10? El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A ver, fíjense, esa palabra no le conoció no quiere decir que no supo que Él estaba ahí, porque la gente lo vio, la gente lo vio hacer milagros, la gente lo escuchó predicando. Cuando dice aquí que no le conoció, quiere decir que no tuvieron una relación íntima, una relación estrecha con Él, ¿sí? Que no hubo eso que Él estaba pidiendo, que le creyeran, que creyeran en el sacrificio que Él vino a hacer en la cruz. Decía Job, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Hace rato nos compartías, ¿verdad?, tu experiencia. Fue algo duro que Dios permitió en tu vida, pero Dios sabía que de esa forma tú le ibas a conocer y también tu esposo. Y después Dios te trae de nuevo la felicidad con otro bien. Entonces, Dios no es alguien castigador o que quiere que se hagan las cosas a fuerza como Él quiere. Dios presenta su amor a la humanidad y que venga a Él quien quiera creerle, ¿sí? El sacrificio que Dios hizo en la persona de Cristo allá en la cruz del Calvario fue para todo el mundo, para todo. Él hizo una provisión. Si en este momento todo el mundo decidiera hacer decisión y creerle a Dios y confiar en Cristo como su Señor y su Salvador, en ese momento Dios deja sin sustento lo que está escrito en Apocalipsis. No ocurriría nada. Nuestra tierra sería fructífera, se acabaría la maldad, se acabarían muchas cosas. Pero no queremos. Pero no queremos. Así es. No queremos, tristemente Desgraciadamente no queremos. no queremos. Ha dado muchas oportunidades a la humanidad y las teorías de sociología, las teorías de psicología, que aparentemente traen un entendimiento de por qué la humanidad se encamina a estas cosas, no explican nada. En realidad ocultan o distorsionan la verdad. Cuando la verdad nos dice el problema es tu pecado. La maldición de la tierra es tu pecado, ¿sí? Y cuando la psicología y la sociología dicen, no, es el medio. Se hizo ladrón, se hizo delincuente porque es el medio. Ajá. Se hizo asesino porque el medio lo hizo así, no es cierto. Porque entonces la gente que vive en esos lugares, no toda la gente, exactamente, no toda la gente se dedica a eso, no toda la gente es así.
A nosotros como creyentes nos cuesta trabajo vivir en un medio así, sí nos cuesta trabajo. Y es una lucha de cada día, ¿sí? Pero cuando nos sostenemos en Dios, Dios nos da la fortaleza y nos da la sabiduría para seguir adelante. ¿Por qué? ¿Acaso al Señor Jesucristo no lo maltrataron? ¿No le dijeron mentiroso? ¿Que blasfemaba cuando Él estaba diciendo la verdad? ¿No lo acusaron de algo que Él no hizo, que Él no dijo? Y todo eso, lo que Él padeció, lo soportó para traernos salvación a nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer? Nada más. Creerle. ¿Sí? Fíjense, ¿ustedes creen que mucha gente no se enteró que Él había nacido, que Él había venido a la tierra? ¿Qué creen? Sí, se enteraron. ¿Cuántos? ¿Los pastores? ¿Nada más? No, toda la gente. Toda la gente. Mateo 2, a partir del versículo 1. Fíjense, dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, toda Jerusalén se enteró que el rey de los judíos había nacido. Dice que se turbó. Fíjense, y luego lo que hace Herodes: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿Por qué junta Herodes a todos los sacerdotes y a los escribas del pueblo? ¿Ellos qué sabían? Tenían conocimiento de la palabra. De la escritura. ¿Y en la escritura qué estaba escrito? La profecía. La profecía, que iban a hacer ¿en dónde? En Belén. En Belén. Oye, cuando Herodes se entera por parte de los magos que venían a adorar al Señor, dice y pregunta a Herodes: ¿a dónde van a nacer? ¿O a dónde tenía que nacer? ¿Y qué le dicen los escribas? En Belén. En Belén. Ah, caray. Entonces todo el mundo se entera. Dice: y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? Entonces, toda la gente, no nada más los pastores, no nada más María, no nada más Zacarías. Ni los Y reyes. sabían de otros lados porque vinieron reyes. Así es, todo el mundo se enteró que había nacido. ¿Y qué pasó? Con eso que sabían, ¿qué pasó? Lo iban a matar a los niños. Pocos creyeron porque pocos fueron los que fueron a adorar. Así es, 2, 3 gentes creyeron lo que decía la escritura, ni siquiera los sacerdotes y ni siquiera los escribas, que ellos tenían el conocimiento y sin embargo no creyeron a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer si es que no lo has hecho, sabiendo que Cristo vino hace poco más de 2000 años a pagar por tus pecados y a pagar por mis pecados? Tienes dos opciones. Si le crees y lo reconoces como tu Señor y Salvador, Él te perdona y te va a llevar a su presencia. Pero si no le crees y si no haces esa decisión, ¿Dios te va a obligar? No. ¿El pastor o el predicador te va a obligar? No, tampoco. A nadie se obliga. A nadie se obliga. Todos tenemos la libertad de hacerlo y es la libertad que Dios nos da. Y los que no quieran en el lloro y el crujir de dientes. Así es. Pero además, ¿saben qué? Que Dios dice ahí en el libro de Hechos que delante de Él se va a doblar toda rodilla. Porque al final, Así aunque estén en el infierno, van a aunque tener estén que en el reconocer. infierno, cuando estén delante de Dios, en el juicio del trono blanco, Verdaderamente tú van a eres. reconocer que Él es Dios y van a hincarse delante de Él, aunque no crean en Él, y no van a poder evitarlo. Y van a saber que un día alguien les compartió el Evangelio, que un día alguien les predicó y no creyeron.
Y que esa diferencia entre decir, sí, Señor, quiero creer en ti, y decir, Señor, no me importa, yo vivo como quiero vivir, va a ser la diferencia a dónde pasen esas personas. La eternidad. La eternidad. La eternidad. Ya no va a ser un tiempo. Ya no va a ser un tiempo. Olvídense del 60, purgatorio, 70 años. olvídense de rosarios, olvídense de los, ¿cómo se dice? Novenarios, El novenario. porque no los van a mover del lugar de donde estén un milímetro. ¿Quién lo dice? La Escritura, no yo lo digo. Vamos a orar. Quien no haya hecho esa decisión, yo te invito a que me sigas en esta oración. Dios te da la oportunidad de acercarte a Él y de que tus pecados sean perdonados. ¿Y qué le tienes que decir? Dile esto al Señor. Dios Todopoderoso, hoy estoy delante de ti, Señor. He escuchado la predicación de tu palabra y ahora me das entendimiento, Señor, que viniste a este mundo hace poco más de 2000 años. Viniste a nacer en un pobre pesebre, en la forma más humilde, siendo tú el Rey y Creador de todo el universo. Viniste a humillarte por mí. Yo he pecado contra ti, he transgredido tu ley y eso me hace culpable de juicio para que pase yo una eternidad en el infierno. Tu palabra trae palabras de vida eterna y me dice que si yo creo en ti y te recibo y te reconozco como mi Señor y mi Salvador, mis pecados pueden ser perdonados. Hoy delante de ti humildemente reconozco mis pecados, tú los conoces, Señor. Te ruego por favor que con el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y que tu sangre que fue derramada ahí, mis pecados sean borrados, que tu santa sangre me limpie de maldad. Señor, tu palabra dice que tú moriste crucificado en esa cruz, pero también dice que al tercer día resucitaste y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Tu Espíritu me ha convencido hoy en este momento de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y vengo a ti arrepentido y te ruego por favor que me perdones. Sé que ya hiciste tu obra redentora, Señor. Yo creo en lo que tú haces por mí y reconozco que he sido perdonado. Ahora te ruego que mores en mi corazón y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te agradezco y te reconozco como mi Padre y como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, por Jesucristo mi Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga.